Hermanos amados, un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Un abrazo en el amor de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro único Salvador, y siempre con la guía, conducción, dirección del Espíritu Santo del Señor. Vamos a participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Y les ruego que abran sus Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 22. Y vamos a ir leyendo y explicando, meditando en Hechos 22, 6 al 16. Aquí se habla de la importancia de contar el testimonio. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Y Pablo tenía una buena costumbre. ¿Cuál era su buena costumbre? Que continuamente, que a él se le presentó la oportunidad, él narró, él contó cómo conoció al Señor. Y esto fue tan edificante para las personas que lo escucharon y también motivo de odio, porque en este caso lo querían matar cuando él estaba ya en Jerusalén, luego fue llevado a Roma, donde él murió. Leamos Hechos 22, del 6 en adelante. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, está contando su testimonio, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Durante su vida, Pablo se dedicó siempre a responder a esta pregunta: ¿quién eres, Jesús? Siempre quiso de Cristo más saber. Y nosotros hoy, mientras más estudiamos la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, más conocemos de Cristo, porque el Antiguo Testamento habla del advenimiento, de la venida del Mesías, como efectivamente sucedió. El Dios eterno, el único Dios verdadero, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, vino a vivir aquí en la tierra. Por esto es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Pablo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y nosotros sabemos quién es, pero hay mucha gente en este mundo que no sabe quién es Jesús. Y como no saben quién es Jesús, tienen que saber quién es Jesús. ¿Y cómo van a saber? Nosotros tenemos que predicarles, explicarles, contar nuestro testimonio, darles a conocer quién es Jesús. Y los que estaban conmigo, está narrando Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto es Cristo en persona. Y dije: ¿qué haré, Señor? ¿O qué quieres que yo haga? Y esto es bueno siempre preguntarle al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Las personas que tienen algún recurso y no saben en qué invertir: Señor, ¿en qué debo invertir? ¿En qué tipo de trabajo? ¿En qué negocio? Los jóvenes que están terminando el colegio deben preguntarle al Señor: Señor, ¿qué carrera quieres que yo siga? ¿Qué profesión debo seguir? ¿Una que dé dinero? No. Una profesión con la cual se pueda servir a Dios y también al prójimo. Pero siempre pedirle al Señor su voluntad. ¿Dónde vamos a vivir? Señor, ¿es tu voluntad que vaya a vivir a otra parte, a otra ciudad o a otro país? ¿Qué haré, Señor? Y en la iglesia: Señor, ¿en qué área ministerial tú quieres que yo te sirva? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, a la ciudad donde él iba a perseguir a los cristianos, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa
de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban en Damasco, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y veas al Señor Jesús y oigas la voz de su boca. Interesante. Pablo, hay muchos textos que indican que Pablo tuvo una enseñanza directa de parte de Jesús. Se le reveló en persona: y veas al justo y oigas la voz del justo, la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces Pablo o Saulo no se arrepintió cuando le rodeó la luz y cayó al suelo. Él se arrepintió cuando Ananías oró por él. Él confesó sus pecados, como dice aquí el verso 16, lavó sus pecados, permitió que la sangre de Cristo lo limpiara, recibió el Espíritu Santo de Dios, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice Hechos capítulo 9, que una vez convertido, enseguida testificaba, enseguida hablaba del amor de Dios. Y Pablo siempre contaba que habiendo sido él un perseguidor, ahora era un perseguido por la causa de Cristo. Él contó delante de las autoridades y delante de sus hermanos judíos cómo Cristo cambió su vida, cuándo Cristo cambió su vida. Y ahora él amaba a Cristo y lo predicaba. Hermanos queridos, tenemos que orar al Señor dando gracias por el testimonio de Pablo y que Él nos ayude y que el Señor nos anime y que su Santo Espíritu nos guíe para predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, que contemos nuestro testimonio. En mi caso, yo confesé al Señor mis pecados cuando tenía 5 años de edad. Siempre recuerdo, era la medianoche, yo tenía una enfermedad llamada tosferina. Mis padres estaban conmigo en mi pequeño cuarto, en mi pequeña cama, y yo me puse de rodillas a esta corta edad y le dije al Señor, me sentí pecador, y le dije al Señor que perdonara mis pecados, y no tengo la menor duda que Él me limpió, que Él me perdonó, y desde entonces ha sido todo un encanto, toda una vida tan agradable, ha sido tan hermoso conocer más de Cristo ahora con mayor madurez e imitarlo a Él y seguirlo a Él, adorarlo a Él, alabarlo y ahora servirle con todo mi corazón. Es hermosa la vida con Jesucristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos orando al Señor para que Él nos ayude y que abramos nuestra boca y contemos las maravillas del Señor, que nuestra vida resplandezca, porque somos parte de generaciones que resplandecen. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que vino a vivir dentro de nosotros, porque tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, sino que vendrías a nosotros. Y el día que nos convertimos, que nos arrepentimos,
Tú viniste, Señor, a nuestra vida. Tu sangre nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Teníamos una conciencia llena de pecado, pero te confesamos, nos arrepentimos, nos perdonaste y hoy somos nuevas criaturas. Te agradecemos, Señor, por el testimonio de Pablo, que con valentía muchas ocasiones lo contó. La voz del cielo le decía: ¿qué haces, Pablo, persiguiéndome? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él dijo primero: ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Y a esto Pablo dedicó su vida, a indagar, a buscar, a tener cercanía, intimidad con Cristo y hablar de Él, enseñar de Él por todas partes del mundo. Tú lo usaste, Señor, como un misionero, al igual que a su equipo, con Silas, con Timoteo y con Lucas en su tercer viaje misionero. Señor, gracias por la bendición de este momento de orar a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú nos animes para hablar de tu amor. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a seguir meditando en la palabra en el capítulo 23 de Hechos. Busquen en sus Biblias Hechos 23, del 1 hasta el 11, pero también leamos del capítulo 22, el versículo 30. Dios usó al tribuno, a una autoridad, para proteger a Pablo, porque, como dice la Escritura, lo querían despedazar. Dice el verso 30 del capítulo 22, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, otra vez, él cuenta lo que Cristo había hecho en su vida: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Lo maltrataron. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Porque la ley decía en Deuteronomio 25, 1 y 2 que solo se podía golpear o maltratar a una persona que había sido encontrada culpable. Pero de ninguna manera a Pablo no se le había aplicado o no se le había seguido ningún juicio. Y sin embargo el sumo sacerdote ordenó golpearlo, pero Pablo con firmeza se defendió. Y la historia dice que este sumo sacerdote tuvo un triste final. Dice el verso 4, los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, como con sarcasmo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque si hubiera sido el sumo sacerdote, habría actuado de otra manera. Pues escrito está, la ley dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, con mucha habilidad dada por Dios, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto,
se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, solo porque les convenía, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y vean, hermanos queridos, el verso 10. Y habiendo grande disensión o división, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen. Lo llevaron por la fuerza de en medio de ellos y le llevaron a la fortaleza. Nosotros vamos a mirar a lo largo de esta historia que nos narra el doctor Lucas, el médico amado, que Dios usó a este tribuno de una manera muy especial para salvar la vida de Pablo, físicamente hablando, porque él tenía todavía que testificar en Roma, como el Señor mismo se le presentó y le habló. Este tribuno había adquirido la ciudadanía romana, lo cual en ese tiempo era un honor con un alto precio. Pero Pablo había dicho: pero yo soy de nacimiento, porque nació en Tarso, una provincia de Cilicia, bajo el control de Roma, y por esto era romano, y también era de padres judíos. Por eso él decía: soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, un hombre celoso. Dice la palabra en el 23:11 que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Noten ustedes, cuando Pablo o cuando Saulo fue llamado por el Señor se le presentó en persona. Oyó audiblemente la voz del Señor. Y también vimos en el 22:15, porque serás testigo suyo, le dijo el Señor, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Dice el verso 14, la última parte: y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y acá en el verso 11 del capítulo 23, Pablo dice que oyó al Señor, se le presentó el Señor en persona, de manera audible, y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hay algunas personas, algunos maestros de Biblia que piensan que Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios cuando vino a Jerusalén, porque los hermanos le rogaban diciendo: Pablo, no subas a Jerusalén todavía. Pero él dijo: no, estoy dentro de la voluntad de Dios. Y aquí vemos que Pablo sí estaba dentro de la voluntad de Dios, porque el Señor mismo le dijo: así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques delante del pueblo, delante de los gobernantes, también en Roma. Entonces tenemos que orar al Señor dando gracias, porque en los momentos más peligrosos el Señor está a nuestro lado y nos anima. Pablo fue quitado de en medio de esa turba por medio del tribuno, dice, porque lo querían despedazar. Pero en esta situación tan angustiosa, llena de tanto temor y hasta terror, el Señor estuvo animando a Pablo para que no tenga miedo y pueda seguir adelante en el objetivo que el Señor le había trazado. Hermanos queridos, no sé, tal vez hay personas que hoy o mañana o durante este mes tienen que presentarse delante del médico y tienen temor. ¿Qué les va a decir el médico?
o tienen que realizarse exámenes. Y entonces hay mucho temor de lo que esos exámenes digan. ¿Qué enfermedad? Y entonces la persona dice, ¿y si me diagnostican cáncer o una enfermedad incurable, catastrófica? ¿Qué haré? Bueno, el Señor dice, ten ánimo, Pablo, ten ánimo, mi hermano, no tenga miedo. Y los que tienen en estos días que enfrentar un juicio, tienen que estar delante de los jueces. Tengan ánimo, hermanos, no tengan miedo, siempre y cuando estemos dentro de lo justo y recto. Tener ánimo. Los jóvenes que tienen el desafío están preocupados porque les faltan unos puntos para ganar la materia. Entonces tienen un examen muy difícil y no pueden ni dormir tranquilos pensando en esta prueba, en este examen. Bueno, tengan ánimo. Hay que poner toda la confianza en Dios. Hay que doblar rodillas, pero también hay que orar, porque el Espíritu Santo de Dios no ayuda para nada a la persona negligente. Dios le dijo a Pablo, ten ánimo, ten ánimo. Y Él nos dice también a nosotros hoy que tengamos ánimo. Vamos orando al Señor. Tengan ánimo, hermanos, los que no tienen trabajo. El Señor les va a proveer un trabajo. Hay que tener ánimo. Pronto vamos a reunirnos todos en los templos que se han construido para adorar a Dios. Tengan ánimo. Todos los ancianos y los niños, aún los de pecho, todos asistirán. Todos nos congregaremos otra vez juntos para rendirle culto a Dios. No, esta pandemia no es para siempre. Esto pasará. Hay que tener ánimo y confianza en el Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por este momento. Tú le dijiste a Pablo, Pablo, ten ánimo. Así como testificaste aquí en Jerusalén, es necesario que también lo hagas allá en Roma, la capital del imperio, en ese tiempo, la capital del mundo. Y tú lo ayudaste a Pablo, y él fue fortalecido. Así también nosotros, Señor, hay momentos, hay días, hay meses cuando tenemos que enfrentarnos con situaciones muy difíciles y hasta no podemos conciliar el sueño, pero siempre escuchamos tu voz, tu palabra que nos dice, ten ánimo. A mí me ha dicho el Señor David, ten ánimo. Y a cada uno de ustedes, queridos hermanos, el Señor no nos deja ni nos desampara. Solos no estamos. El Señor está a nuestro lado. Él nos va a ayudar. Hermanos queridos, el Señor los va a ayudar en la hora crítica, en la hora de la prueba, en la situación difícil que usted está enfrentando y que yo pueda enfrentar. Ayúdanos, Señor, en la hora crítica, en la hora de la prueba, en la hora de la tribulación. Gracias por el ánimo que hemos recibido de parte de ti, sabiendo que esta pandemia pasará. Y te rogamos, Señor, que muy pronto toda tu iglesia en pleno, niños y jóvenes, aun los de pecho y los ancianos, todos nos congreguemos en los lugares que se han edificado para juntos ofrecerte culto a ti, adorarte, alabarte. Señor, anhelamos porque ese momento está cercano. En ti confiamos. Gracias por el ánimo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos ahora del capítulo 23, los versículos 12 hasta el 22. Los enemigos de Pablo, los judíos, sus propios hermanos, hicieron un complot, se pusieron de acuerdo, se juramentaron bajo maldición, diciendo que no iban ni a comer ni a beber, hasta darle muerte al objeto de su odio, el apóstol Pablo. Dice 12
al 22 del capítulo 23 de Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada, no comer nada, hasta que hayamos dado muerte a Pablo. ¡Qué odio! Ahora pues vosotros, con el conocimiento, requerid al tribuno que le traigan mañana ante vosotros, como que queréis indagar o preguntar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Tenían un plan macabro, satánico. Era el plan perfecto. Estos hombres odiaban tanto a Cristo, odiaban a su siervo, el apóstol Pablo, y querían tener calma en sus almas, matando a este siervo de Dios. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, un sobrinito, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Miren cómo obra el Señor. Los jóvenes siempre, por todas partes, cuando hay las reuniones en el templo, ellos están por todo lugar y siempre están mirando. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Este tribuno era un hombre justo, era un hombre competente e imparcial, como pocas autoridades. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y miren la claridad de este joven, la contundencia de este jovencito. ¿Cómo le explicó? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Y el jovencito aconseja a la autoridad. Y miren cómo le dice en el verso 21: pero tú no le creas. Pero tú no le creas. A lo mejor era un adolescente. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Verso 22. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Qué buen informe de este joven. Bueno, y los jóvenes que son muy observadores, por esa razón, ellos se persuaden a seguir a Jesucristo, no tanto por lo que oyen, mucho más por lo que ven, mucho más por lo que ven. Tenemos que ser siempre un ejemplo para todos. Le dijo Pablo a Timoteo y a Tito también: sé ejemplo. Y le dijo a Tito: muéstrate tú como ejemplo delante de todos, como ejemplo delante de los jóvenes, de los niños, de los ancianos. Y este joven presentó un muy buen informe guiado por el Espíritu Santo de Dios, y el tribuno, que era una buena persona tomada por Dios para cuidar de Pablo, le oyó y Dios lo usó para que Pablo sea librado en esta ocasión, o en esta nueva ocasión.
Vamos orando al Señor, dándole gracias porque Él siempre tiene un plan. Él siempre cuida de nosotros. No nos deja ni nos desampara. Dice que Él envía a sus ángeles para que acampen alrededor de su pueblo, también alrededor nuestro. Y Él tiene personas que están orando a nuestro alrededor y que también Dios las usa como instrumentos para cuidar de nosotros, para protegernos. Tenemos que orar al Señor dando gracias por esto. Amado Dios, seguimos en oración, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía, la dirección, el dominio del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, por este tribuno, este juez o esta autoridad a quien tú usaste para proteger la vida de Pablo. Y por este joven que presentó este informe veraz y el tribuno le creyó y Pablo fue librado de ser despedazado en las manos de sus hermanos los judíos que tenían un solo objetivo. Se habían juramentado bajo maldición que no comerían nada hasta dar muerte a Pablo. Este era el plan satánico, pero Dios que lo controla todo, Dios que cuida de sus siervos, que cuida de nosotros, cuidó de Pablo otra vez. No era tiempo todavía que él muriera. Señor, en este momento, en este día, en este momento te agradecemos porque tienes cuidado de nosotros. Puede que el enemigo tenga un plan macabro, puede que tenga un plan de destrucción para nosotros, de aniquilación, pero Señor, tú tienes cuidado de nosotros y usas a nuestro alrededor personas para nuestra protección. Porque hay un día que está establecido para partir y mientras ese día no llega o no llegue, tú seguirás teniendo cuidado de nosotros, físicamente hablando, porque tenemos la vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque cuidas de nosotros en todo momento. Y en esta pandemia, ya mismo medio año, Señor, 6 meses, tú has tenido misericordia de nosotros y nos consideramos algunos de nosotros como sobrevivientes. Y nosotros por esto te agradecemos, porque vivimos por tu gracia y servimos por tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos leyendo y meditando en el capítulo 23. Ahora los versos 23 hasta el 35. Miren, increíble cómo este tribuno juntó todo un ejército para llevar a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea, a un puerto seguro, a un lugar seguro. Cómo la gracia del Señor en este tribuno para con Pablo. Sabemos más adelante que se llamaba Claudio Lisias. Era un hombre competente y era un hombre imparcial. Le aplicó a Pablo un justo juicio. Vean el informe que presenta. Y llamando a 2 centuriones en el verso 23, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, 470 soldados, y que preparasen cabalgaduras, los mejores caballos o mulos, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. ¡Qué preocupación! 40 hombres se habían conjurado, se habían juramentado, se habían unido bajo maldición que matarían a Pablo. Pero aquí tenemos 470 guerreros romanos cuidando de Pablo. Entonces, Claudio
Licias, como se llamaba el tribuno, le escribió al excelentísimo gobernador Félix, salud, verso 27, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo. Y cierto es, Dios lo usó a él, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y miren, aquí está actuando este tribuno con justicia. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Ningún delito digno de muerte o de prisión. Este tribuno actuó, este romano actuó diferente a Poncio Pilato. Poncio Pilato, por lo menos 3 veces, hasta lo sumo, comprobó que Jesús era justo. Él dijo 3 veces por lo menos, en este hombre yo no hallo ningún mal. Y si no halló ningún mal, ¿por qué lo mató? ¿Por qué ordenó que sea crucificado? Porque le importaba más su cargo, su posición económica, le importaba su estatus. Y él no aplicó justicia. ¿Cuánta gente hoy, por amor al dinero, actúa como Poncio Pilato? Decimos en nuestro medio, se hacen algunas autoridades de la vista gorda. Entonces, no juzgan de una manera imparcial. A algunos le tardan 20 años en hacer un juicio y a otros se lo hacen en pocos días y no hay equidad. Pero aquí tenemos nosotros a una autoridad romana, porque si algo bueno dio Roma es la legislación, las leyes. Los griegos, las letras, la filosofía, el conocimiento, y Roma, las leyes. Y aquí vemos a un gobernante aplicando con justicia, de igual manera, siendo imparcial, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Por esto, con 470 soldados, lo llevó a Pablo desde Jerusalén hasta Cesarea para guardar su vida. ¿Y han quedado hoy personas justas como este tribuno? Sí hay, seguramente, muy pocas. La gran mayoría totalmente parcializados y dominados por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como en estos meses hemos comprobado una vez más en nuestro país, que ha sido tan desangrado, pero tan bendecido, porque seguimos viviendo y sigue habiendo abundancia. Y aunque ha habido tanto robo, dice el verso 30, pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador Félix, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída esta buena carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Dios guardando a Pablo,
estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo está cuidando aquí. 470 soldados romanos llevaron a Pablo a salvo desde Jerusalén hasta Cesarea para ser entrevistado o para ser presentado ante el gobernador Félix, quien también probó y comprobó la inocencia. Luego también estuvieron allí otras autoridades y finalmente fue enviado a Roma. Vamos orando al Señor porque Dios cuidó de Pablo y cuida también de nosotros. Soberano Señor, seguimos en oración. Gracias por la manera soberana como tú cuidaste de Pablo y como tú usaste a este centurión, a este tribuno y a centuriones y a soldados. Este tribuno, Claudio Lisias, competente e imparcial. No actuó como Poncio Pilato, sino que hizo lo correcto. Y oramos, Señor, en este momento por los magistrados, por los que nos gobiernan, para que sean como este tribuno, que hagan lo justo, lo recto, que sean competentes, que sean imparciales y que cada uno se contente con el salario que tiene. Señor, tú eres bueno y nos das lo necesario. ¿De qué vale tanto dinero amontonado si pronto nos vamos a morir? Señor, raíz de todos los males es el amor al dinero y el remedio para la avaricia es la piedad y el contentamiento. Una vida santa y vivir contentos con lo que tenemos ahora. En esta pandemia tenemos menos, pero tenemos más contentamiento. Porque la felicidad de una persona y de un hogar no depende de los bienes materiales que posee. Son necesarios para vivir, pero no son la prioridad. Primero eres tú. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, dijiste tú, y lo demás vendrá como añadidura. Gracias, Señor, porque cuidaste de Pablo y lo sustentaste y usaste a este tribuno para guardar su vida. Así también tú haces con nosotros, con personas a nuestro alrededor que nos aman, oran y también tienen cuidado de nosotros. En primer lugar, después de nuestro Señor Jesucristo, nuestro cónyuge, nuestra esposa, la perfecta ayuda idónea para cada uno de nosotros, los esposos. Señor, gracias por tantas bendiciones recibidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en último lugar, del capítulo 24. Pablo se presentó delante de Félix y los judíos contrataron a un charlatán, a un orador llamado Tértulo. Y este Tértulo dijo palabras lisonjeras a Félix, pero que no salían de su corazón. Y presentó a Pablo en el verso 5 como que es una plaga el Evangelio. Entonces, bendita plaga y promotor de sediciones, dice el verso 5, entre todos los judíos por todo el mundo. Y eso sí es cierto. Pablo llevó el Evangelio por los confines de la tierra, por toda Asia y Europa. Entonces Pablo presentó su defensa desde el versículo 10, la parte intermedia dice: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. El ánimo que recibió de parte del Señor. Aquí está dando su testimonio como se había anticipado de él delante de reyes, autoridades y magistrados. Iba a predicar el Evangelio a su pueblo, pero de manera muy especial a los gentiles. Bueno, este Félix no era como el tribuno Claudio Lisias,
Dice el verso 26, esperaba también el gobernador con esto, que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¡Qué contraste! Claudio Lisias, el tribuno, un hombre competente, un hombre imparcial. Félix, un hombre que sobornaba y le gustaba recibir soborno. Y de este tipo de autoridades abundan. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, este injusto, dejó preso a Pablo. Pero Pablo seguía en las manos del Señor, y siguió el Señor cuidando de él soberanamente, y tuvo un naufragio más adelante en su travesía hasta Roma, pero el Señor lo cuidó, lo guardó, y allí él terminó su vida predicando el Evangelio del Reino 2 años enteros en una casa alquilada. Dice el 28, 30 y 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada en Roma y recibía a todos los que a él venían. 2 cosas hacía Pablo allí: predicando el reino de Dios y enseñando la vida de Cristo acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Estas 2 cosas debemos de vivir nosotros haciendo: predicar el Evangelio del Señor Jesucristo y enseñar la vida de Cristo que está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Que nos enfoquemos, hermanos, en eso. Que no nos dejemos distraer. Hermanos consiervos, pastores, ministros de Cristo, no nos desenfoquemos. 2 cosas son las más importantes, dice en Hechos 6. Dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra implica predicar la palabra de Dios y enseñar la vida de Cristo a los nuevos discípulos de Cristo, para que puedan poner su mirada en Él y permanecer con la mirada en Cristo. Oremos al Señor para que esto sea una realidad en nuestra vida. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, haciendo 2 cosas: predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda persona perdida, porque no hay salvación ni salvador aparte de Jesucristo, y enseñando la vida de Cristo, enseñando la palabra de Dios a los nuevos discípulos. Ayúdanos también, Señor, a nosotros hoy, y que permanezcamos haciendo esas 2 cosas: predicando el Evangelio del Reino y enseñando la vida de Cristo a los discípulos de Cristo, enseñándoles con nuestra boca y también con nuestra vida, porque somos generaciones que resplandecen. Nuestras vidas tienen que resplandecer en este mundo oscuro, en este mundo caído, donde hay tanta corrupción. Abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Muchas gracias, Señor, por el testimonio de Pablo y porque fue fiel hasta que murió. Que mis hermanos y yo seamos fieles hasta la muerte, y que nuestros amigos queridos conozcan a Jesucristo. Pablo un día se arrepintió. Yo, David Mutre, un día me arrepentí de todos mis pecados y el Señor me perdonó, y lo puede perdonar también a usted. Confiésele al Señor sus pecados. Pídale perdón por todo lo malo que ha hecho y dígale que venga a vivir a su vida en la persona del Espíritu Santo de Dios. Queridos amigos, un solo Salvador hay, y este es Cristo Jesús, el que murió en la cruz por usted y por mí. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio del Reino y la vida maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos como Cristo. Sana a los enfermos,
Anima a los de poco ánimo. Dales un trabajo, Señor, a los que no tienen un trabajo. Que hoy vivamos animados y cada día hasta que muramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, amada Iglesia de Cristo, un saludo para todos ustedes, un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Amén.